Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Sigo temblando de la cámara, pero no sé por qué. No. A ver si le cambio la definición. Ahí salí de cualquier lado, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, no sé ni qué toqué. Bueno, no me verán, calculo. ¿Salgo ahí también en la vista o no? Me parece la cámara apagada, ¿no? Bueno, algo toqué yo acá. No quiero hacer macana. Si no aparezco ahí, listo. Sigo sin. Ahí está, listo. No toco más nada. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos a arrancar, continuar con los puntos que teníamos pendientes de la bolilla. Hoy vamos a abordar el tema de la sentencia de remate. Vamos a abordar el tema de la sentencia de remate. Bueno, ¿qué constituye la sentencia de remate? La sentencia, bueno, como bien dice la palabra, constituye una sentencia, pero
¿Qué naturaleza tiene? Bueno, en principio, como cualquier tipo de sentencia, podemos decir que es inmodificable. O sea, una vez que quedó firme, esta es inmodificable. Ya sea porque no se la apeló o porque el propio ejecutado la consintió en forma expresa. Pero, no obstante, que la sentencia dictada en el marco de un proceso ejecutivo puede ser, digamos, lo resuelto en el marco de ese proceso ejecutivo, puede a posteriori promoverse un juicio ordinario posterior, podemos decir, por ello es que hace cosas jugadas en sentido formal y no material, como la sentencia dictada en el marco de un proceso de conocimiento, donde ningún otro proceso posterior puede modificar o dejar sin efecto lo que fuere lo ya resuelto, salvo que estemos frente a una presencia de una sentencia de naturaleza irrita o fraudulenta. Pero por eso es que hace cosas jugadas en sentido formal. En principio es inmodificable, no obstante lo cual, en un juicio ordinario posterior, se puede rever cuestiones que no se pudieron, por ejemplo, las relativas a la causa de la obligación, lo que hace a la etapa de formación de título, todo lo que hace a los vicios del consentimiento, a la composición de la deuda, bueno, todas estas cuestiones que dentro de ese limitado marco cognitivo o cognitivo que tiene el juicio ejecutivo no se pudieron introducir. ¿Por qué? Porque saben que en el marco del proceso ejecutivo, como ya lo vimos, las posibilidades de defensa, que es a través de las excepciones que puede articular el ejecutado, es muy, voy a decir, está muy limitado, no solo por la cantidad de defensa, sino por las propias excepciones que no se puede discutir más allá de lo que expresamente establece el código. Entonces, no obstante ello, todo aquello que no se pudo plantear en el marco de un proceso ejecutivo se puede hacer valer en un juicio ordinario posterior, siempre y cuando ustedes tengan elementos de juicio relativos a que pueden cuestionar la causa de la obligación, a vicios de consentimiento, lo que fuera. Pero tienen que tener, no es que significa que porque pierden un juicio ejecutivo les queda sin más abierta la puerta al juicio de conocimiento. O sea, la puerta tienen, pero ¿qué van a hacer? Como la van a intentar abrirse, les va a cerrar en forma inmediata. O sea, tienen que tener elementos como para poder plantear un juicio de conocimiento donde puedan plantear todas aquellas cuestiones que no pudieron hacer valer en el marco del proceso ejecutivo. Sí quede bien en claro que todas aquellas defensas que ustedes tuvieron a su alcance y por error, olvido o ignorancia o lo que fuera, no las articularon a la hora. Espérenme un segundito, a ver. No las articularon en el momento procesal oportuno dentro del marco del juicio ejecutivo, no las van a poder reeditar después en el proceso de conocimiento. ¿Está claro? Todas aquellas defensas que ustedes tuvieron a su alcance y la normativa procedimental los habilitaba para plantear en el marco del proceso ejecutivo, si no las plantearon en un juicio ordinario posterior, no lo pueden hacer. Es decir, solo está reservado el juicio de conocimiento posterior para que ustedes articulen cualquier tipo de cuestión o defensa que dentro del limitado marco de conocimiento que tiene el juicio ejecutivo ustedes no lo pudieron hacer valer. Sentado ello, ¿cuál es el contenido que tiene la sentencia de trance y remate? Cuando decimos sentencia de trance y remate, la sentencia de trance y remate lo único que hace es mandar a llevar adelante la ejecución, en todo o en parte, del capital reclamado, o el rechazo. Acá, ¿qué puede hacer a la hora el juez? Por un lado, declarar admisible alguna de las excepciones que articuló el ejecutado a la hora de plantear las excepciones, o ustedes recuerdan que no obstante ello, si el ejecutado no planteó ningún tipo de excepción, el juez puede, igualmente, de oficio, analizar la habilidad de ese título ejecutivo, y si lo considera inhábil para proceder por la vía ejecutiva, así lo declarará. Es decir, que ese examen de admisibilidad que hizo del título en sus orígenes, cuando mandó despachar el mandamiento de intimación de pago, no lo inhibe
ni constituye un obstáculo para que en este estadio procesal pueda válidamente hacer lugar a una excepción planteada por el ejecutado o válidamente de oficio declarar que el título es inhábil. Bien. ¿Qué más? Esta sentencia, como yo les dije, que se dicta de trance y remate, la sentencia es simplemente la que ordena llevar adelante la ejecución, como les dije, en todo y en parte, o rechaza la ejecución. Pero no ordena el remate de ningún bien. Después vamos a ver, más adelante, que para proceder al remate de un bien, tienen que darse determinados requisitos. Pero para ello va a haber un decreto o auto de subasta o decreto de venta, que nada tiene que ver con esta sentencia de remate. Ustedes escuchan sentencia de remate y parece que ya simplemente el dictado de la sentencia de remate implica o conlleva, ¿me entienden? Como su título lo indica, actos que conducen al remate de bienes que pudieran estar embargados. No tiene nada que ver. La sentencia de remate no se refiere a eso. Simplemente ordena llevar adelante la ejecución en todo o en parte, o deniega la ejecución. Y en su caso impone una multa al ejecutado, si hubiera litigado con razón, sin razón valedera y obstruido el juicio, con articulaciones claramente improcedentes, y nada más. Esta sentencia se va a hacer, la sentencia de remate se va a notificar al ejecutado mediante cédula. Bien, salvo que el ejecutado hubiera sido intimado. Ustedes saben en qué consistía el acto de cuando el juez disponía el primer despacho: intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones. Ese es el primer despacho que dispone el juez dentro del marco de un proceso ejecutivo: intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones. Y dentro de ese plazo, para oponer excepciones, el ejecutado, dentro del plazo de 5 días, también tiene la carga de constituir domicilio procesal, bajo procedimiento de hacerle efectivo el procedimiento que tiene el artículo 41 de la manda ritual, que esto es tener por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. De allí que, si al ejecutado se le tuvo por constituido el domicilio en los estrados del juzgado, la sentencia se le va a hacer saber al ejecutado Ministerio Legis. O sea, se la va a notificar por el Ministerio de la Ley. O sea que solo se va a hacer notificar por cédula cuando el ejecutado se presentó o constituyó domicilio, o cuando eventualmente el ejecutado, a raíz de que se desconocía su domicilio, se lo citó mediante publicación edictal. En ese caso, no se lo va a notificar el Ministerio de Ley, porque cuando una persona se lo notifica mediante publicación edictal porque se desconoce su domicilio o paradero, en caso de que no se presente, ¿qué va a pasar? ¿Se le designa un defensor oficial? Correcto. Al designársele un defensor oficial, la sentencia se le va a hacer saber al ejecutado mediante la notificación que corresponda realizarle al defensor oficial. Bien. ¿Cuál es el régimen recursivo en el marco del proceso ejecutivo? Ahí ustedes tienen que ver que, esperen que me pongo los lentes, que el artículo 555, perdón, el 552, dice, bueno, el 555 también dice: la sentencia de remate será apelable cuando se tratare del caso previsto en el 545, párrafo primero, cuando las excepciones hubieran tramitado como le pudo derecho, y cuando se hubiera producido prueba respecto a las opuestas. En definitiva, ¿qué es lo que dice este artículo? Que la sentencia de remate va a ser apelable en el caso del 545, inciso primero, es decir, cuando el ejecutado hubiera opuesto alguna de las excepciones que no son las enumeradas por ley, bien, o no las hubiera opuesto en forma clara y precisa, y por eso el juez, a tenor de ese artículo, las hubiera denegado,
cuando las excepciones, cualquiera de las excepciones que habilita el código las hubiera opuesto y hubieran tramitado como de puro derecho, o cuando cualquiera de las excepciones que el código habilita, el ejecutado hubiera planteado alguna de ellas y se hubiera producido prueba. En definitiva, ¿qué es lo que quiere decir este artículo? Que siempre va a ser apelable la sentencia de trance remate en la medida que el ejecutado hubiera puesto excepciones. Si no puso excepciones, jamás va a ser apelable para él la sentencia de trance remate. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque en el primer caso, dice, es apelable en el supuesto de que el ejecutado hubiera puesto alguna de las excepciones que no son las enumeradas por la ley, o no se hubieran en forma clara o concreta, que es lo que dice el 545, cuando hubiera tramitado como de puro derecho la excepción o cuando se hubiera producido prueba. Y esto lo relacionamos con el 555, que dice: las apelaciones en el juicio constitucional se verán con efecto disentivo, con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y la providencia que denegare la ejecución. También hay una providencia que es apelable en relación y con efecto suspensivo, es la providencia que deniega la ejecución. La que cuando el ejecutado promueve la ejecución, el ejecutado no, el ejecutante promueve la ejecución y el juez le denega la ejecución, esa es apelable. ¿Cómo? ¿Y en qué efecto? En relación y con efecto suspensivo. En cualquiera de estos tres supuestos de 552, la sentencia es apelable, como también en relación y con efecto diferido. En el resto de las apelaciones que se promovieran, conforme lo dice el 555, cualquier otra apelación que se hubiera deducido en el marco del juicio ejecutivo se va a conceder con efecto diferido. Siempre. ¿Qué quiere decir con efecto diferido? Que, no obstante que ustedes apelen, recién para el momento de que ustedes eventualmente apelaren la sentencia definitiva, la sentencia de trance y remate dictada en el proceso ejecutivo, recién ahí van a tener la oportunidad de fundar las apelaciones que se hubieran conseguido con efecto diferido. ¿Se entiende esto? No es fácil, por eso les pido a ver si lo entienden. ¿Todos se entienden? Profesor, disculpe. ¿Se me escucha bien? Rosario, te escucho. Sí. Nuevamente no entiendo por qué va a ser apelable en tanto en cuanto haya puesto excepciones. Porque si no pone excepciones no será apelable. Porque se entiende doctrinalmente que como si vos no cuestionaste la validez del título en ninguna de las etapas anteriores a través de la posición de excepciones, ¿para qué el código te va a permitir que vos apeles? ¿Me entendés? Si vos no Claro. planteaste, o sea, hubo una etapa de admisibilidad del título que el juez la hizo al momento de despachar la ejecución. Después, el juez, después de esa etapa, intimó al ejecutado a que oponga excepciones. El ejecutado no dijo nada. Entonces, si vos no dijiste nada a la habilidad del título ejecutivo, ¿para qué? Y el juez dictó sentencia, ¿para qué después vas a venir a apelar? ¿En base a qué? Ese es más o menos el fundamento. ¿Está? Ahora, lo que sí sepan es que ya han visto recursos, no conmigo, que es cómo procede la apelación contra la sentencia de trance y remate. Ustedes tienen que decir, al igual que la que deniega la ejecución, la apelación contra la sentencia de trance y remate, en cualquiera de los supuestos que resulta procedente a tenor de este artículo, es apelable en relación y con efecto suspensivo. El resto de las apelaciones que ustedes interpongan en el marco de este proceso ejecutivo se van a interponer, se van a conceder de manera diferida. ¿Y qué significa? Que el proceso no se suspende, el proceso sigue adelante. Recién en la oportunidad de que ustedes apelen la sentencia, ya sea el actor, el ejecutante, no se habla acá de actor, el ejecutante o el ejecutado, dentro del plazo en ese mismo momento que apelan, tienen 5 días para fundar esa apelación que ya le había sido concedida pero con efecto diferido. No obstante ello, ustedes también ¿qué hicieron? Apelaron la sentencia. En ese caso,
no van a tener que fundar en ese momento la sentencia. Solo tienen la carga procedimental de fundar la apelación que les había sido concedido en efecto diferido, al momento de interponer ese recurso. Cuando lo interponen lisa y llanamente y fundan alguna apelación diferida que tuvieran. Una vez que le conceden el recurso contra la sentencia dictada de trance y remate, a partir de ahí tienen el plazo de 5 días para presentar la fundamentación. ¿Se entiende cómo es la diferencia? Sí. Si ustedes simplemente se limitan a apelar la sentencia de trance y remate y no presentaron la fundamentación de esa apelación que le habían dado diferida, no pueden hacerlo una vez que le conceden la apelación de la sentencia de trance y remate conjuntamente con esa fundamentación, con los fundamentos con los cuales ustedes atacan la sentencia de trance y remate, también introducir los argumentos que tuvieran para tratar de que la apelación que les había sido conferido de manera diferida, lo analice la Cámara. Perdieron la oportunidad. Por eso es tan importante que lo sepan, porque es un jueguito de palabras, pero un jueguito de palabras que juega la suerte de un recurso. En ese caso, ¿saben qué pasa? Ese recurso interpuesto y concedido de manera diferida va a quedar desierto, por falta de fundamentación. ¿Está claro? No significa que no van a poder apelar, pero esa apelación sí les quedó firme. Perfecto. Esa apelación no, esa resolución apelada con efecto diferido les quedó firme. ¿Les quedó claro esto? Miren que es importantísimo. El juego del 552 y del 555 y del 530, que creo que el 530 es que habla de la apelación de la que deniega la ejecución, ¿no? Entonces, la que deniega la ejecución y la de trance y remate son apelables con efecto suspensivo y en relación. En relación, primero se dice, en relación... Sí, en relación con efecto suspensivo. Bien. Exacto, exacto. Bien, bien, bien. Siempre y cuando la sentencia de trance y remate resulta apelable. La sentencia de trance y remate solo es apelable en los supuestos que establece el código en el 545. Ven que dice el 530, denegación de la ejecución. Será apelable la resolución que denegare la ejecución. ¿Está? O sea, aquí tienen el 552, que le dice cuándo es apelable la sentencia de remate. Esto se conjuga conjunto con el 530, que también habla de la apelación de la resolución que deniega la ejecución, que en ambos supuestos es en relación y con efecto suspensivo. En cambio, el resto de las resoluciones que fueren apelables en el marco del proceso ejecutivo se van a conceder con efecto diferido. Y la oportunidad para fundar ese recurso va a ser al momento de que interponen la apelación contra la sentencia, no al momento de que tienen que fundar ustedes esa apelación contra la sentencia, que es otro momento. ¿Les queda claro? Esto puedo hacer hincapié porque es trascendental lo que yo les estoy diciendo. ¿Está? Bien. Se lo voy a preguntar. Bien. Bueno, recursos. Se ha dicho que una vez que está dictada la sentencia de trance y remate, dice 591, creo que es. Firme, dictada no, firme. 591. Son inapelables por el ejecutado las resoluciones que se dictaren en el trámite de cumplimiento de la sentencia de trance y remate. Una vez que está la sentencia de remate firme y consentida y estamos en una etapa de cumplimiento, de ejecución forzada de esa sentencia, son inapelables para ejecutado todas esas resoluciones. No obstante ello, por creación doctrinaria y jurisprudencial, se ha hecho alguna excepción a esta regla y, por ejemplo, se admite el recurso contra la resolución que aprueba una liquidación. Ustedes, cuando en la etapa de cumplimiento de la de ejecución de la sentencia de trance y remate, como dice el 591, son, de nuevo lo leemos, son inapelables para el ejecutado las resoluciones que se dan durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate. Durante el cumplimiento de la sentencia de remate. O sea, cuando la sentencia de remate está firme, todas las resoluciones que se dictaren en ese estadio procesal con posterioridad, solo para el ejecutado,
son inapelables, no para el ejecutante. El ejecutante no dice nada, el ejecutante cualquier resolución que le cause un agravio la podrá apelar, siempre y cuando sea apelable. ¿Está? En cambio, por creación pretoriana y doctrinaria y jurisprudencial, se ha hecho alguna salvedad, y dentro de esta etapa, como por ejemplo es el trámite de cuando se practica liquidación, en este caso, cuando se practica liquidación del crédito reclamado, se corre traslado al ejecutante, contestado por esto, el juez resuelve, lo resuelto por el juez respecto a esa liquidación, pese a estar dentro del trámite de cumplimiento de la sentencia de trance y remate, y que a tenor del 591 resultaría inapelable, por creación doctrinaria y jurisprudencial, se admite la apelación en estos supuestos. ¿Está claro? Limitados casos. Este es uno. Cumplimiento de la sentencia de trance y remate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez que la sentencia de trance y remate está dictada y adquirió firmeza, ¿qué puede hacer? Puede hacer el deudor, puede hacer una cosa. Puede venir el deudor directamente y pagar voluntariamente. Terminamos con la cuestión. No pasa absolutamente nada. Bien. Se practica una liquidación, viene y paga, ya sea judicialmente o extrajudicialmente. Pero puede ser que el ejecutado no pague, pese a tener una sentencia de trance y remate en su contra firme. En ese supuesto es donde el ejecutante tiene que recurrir al procedimiento para hacer, mediante la ejecución forzada, hacer efectiva esa sentencia de trance y remate. Porque la sentencia de trance y remate, les vuelvo a reiterar, no ordena el remate de nada, simplemente manda llevar adelante la ejecución o en todo en parte, o rechaza la ejecución, nada más. Entonces, después viene lo que ordena el remate. Por ello hay un trámite que es esencial, que es el embargo de bienes. Ahora bien, el embargo de los bienes se puede haber ya realizado con anterioridad. Ustedes saben que generalmente lo que se busca cuando uno tiene un título ejecutivo es que previo a llevar a cabo una diligencia de intimación es trabar embargo sobre algún bien del ejecutado para caer con el efecto sorpresa y evitar que éste haga algún ocultamiento o desaparición de bienes o transmisión de bienes para desapoderarse y con eso no tener, estar en estado de insolvencia, y cualquier sentencia que se dicte contra él va a ser de cumplimiento ilusorio o ineficaz. Entonces, usted el embargo lo pueden haber trabado ya con anterioridad. No obstante ellos, si no trabaron embargo porque no conocían ningún bien, o porque se durmieron, o por la circunstancia que fuera, o porque saben que quien están ejecutando es un tipo de notoria insolvencia, acá, una vez que tienen la sentencia de trance y remate, se impone la traba de un embargo sobre bienes. Bien. ¿Qué pasa? Si el embargo estaba trabado en sus orígenes, o sea, antes de la intimación de embargo, antes de la intimación de pago, es un embargo de naturaleza preventiva, un embargo preventivo. Si fue efectivizado a la hora de despacharse la intimación de pago, conjuntamente con la intimación, el embargo ya reviste carácter de ejecutivo. En cambio, si el embargo es trabado con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate, tiene naturaleza ejecutoria. No obstante ello, si cualquier embargo que se hubiere trabado bajo cualquier forma, cualquiera, sea preventivo, sea ejecutivo o sea ejecutorio, garantiza y no, no tiene un mayor rango o menor rango por el momento en que se traba. Lo que sí hay veces ordena el juez es transformar ese embargo preventivo o ejecutivo en ejecutorio, y lo ordena y escribe en el registro. En la gran mayoría de los casos, por una cuestión de economía procesal, se dispone nomás, pero a veces no se ordena inscribir en el registro porque se entiende, el embargo está, sea preventivo, se transformó por, como yo siempre decía humildemente, se transformó por su misma esencia de haber transitado las distintas etapas del proceso ejecutivo. Yo lo trabé antes de iniciar, pero después intimé de pago, después se dictó sentencia, y fue
por los distintos pasos que se fueron cumpliendo dentro del proceso ejecutivo, este embargo se fue mudando y se fue transformando. Entonces, ¿para qué tenemos que decirle al registro? Se transforma este embargo preventivo en ejecutivo y o en ejecutorio. ¿Con qué necesidad? Un dispendio jurisdiccional innecesario que atenta contra los principios elementales, como es el de economía y celeridad procesal. Bien. Doctor, Sí, Pa. perdón, ¿podría repetir lo de ejecutivo y ejecutorio? Ahí lo habían preguntado en el chat y a mí también me había quedado la duda con respecto a eso. Perdón, ni sigo el chat. El ejecutivo es cuando se despacha en virtud de un título que trae aparejada de ejecución. Y ustedes van y lo traban. Generalmente un preventivo es cuando se traba en un proceso de conocimiento. ¿Bien? Y después, sí, vamos a un proceso de conocimiento. Se trabó el embargo preventivo, después se dictó sentencia. Cuando ustedes ejecutan la sentencia, ese embargo preventivo se transforma en ejecutorio. En el marco de un proceso ejecutivo, si ustedes traban un embargo en base a ese título que tienen, más que preventivo es ejecutivo, porque ustedes no lo hacen en virtud del fumus ionis iuris y del periculum in mora y todo. ¿Por qué? Porque ustedes están ejecutando un título que ya la ley le da un grado de veracidad que los habilita al dictado de medidas cautelares. Por eso es un embargo ejecutivo. Y cuando lo traban, previo al momento de ejecutar o con anterioridad al dictado de la sentencia de remate, es ejecutivo. Cuando se dicta la sentencia de remate, al igual que cuando se dicta la sentencia en el proceso de conocimiento, ese embargo se transforma en ejecutorio. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos es en el trámite de ejecutoriedad de la sentencia misma. ¿Está claro? Perfecto, doctor. Sí, quedó. Profesor, Bien. tengo una consulta. Se transforma entonces directamente, ¿verdad? No hay que... Se o hay que- transforma directamente, exactamente. Ok, Aunque no hay que algunos dejarlo juzgados- asentado en ningún lado. Aunque algunos juzgados, ¿qué hacen? Ordenan, lo convierten y ordenan notificar al registro de que ese embargo preventivo pasó a convertirse, no de preventivo en ejecutivo no, pero sí cuando tiene naturaleza ejecutoria. Entonces, en ese caso, lo ordenan inscribir. Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia dicen, si se omitió esto de inscribir de transformar mediante un resolutorio judicial, o incluso dictado el resolutorio, de inscribirlo en el registro, esta transformación no causa ninguna nulidad. ¿Por qué? Porque no cambia nada. Lo único que estamos hablando es de un cambio de título, de preventivo, ejecutivo o ejecutorio. Pero el grado, la preferencia, ustedes la tienen por el día que trabajan en el embargo. No le va a mudar en nada, solo va a ser una cuestión de que decir que estamos frente a un embargo ejecutorio es que estamos en un embargo en el cual ya está una sentencia que se está ejecutoriando, para que sepan algo más. Pero nada más que eso. ¿Está claro? Bien, es una cuestión de título entonces, nada más. Exactamente. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo se traba el embargo? Y bueno, depende. Si son bienes muebles, en poder del deudor mediante un simple mandamiento de embargo. Ahora, si son bienes muebles, registrables o bienes inmuebles, que obviamente que son registrables, se va a llevar a cabo mediante su anotación en los registros respectivos. Si es un inmueble, en el registro de la propiedad de inmueble; si es un automotor, en el registro de la propiedad de automotor; si es una aeronave, en el registro de aeronave; si es un buque, en el registro de buque; si es un caballo pura sangre, de los de carrera y esto, en el registro respectivo. Bien, si fuera dinero o bienes que están en un poder de un tercero, generalmente hay muchos abogados que piden. Por ejemplo, es un embargo que ustedes piden sobre una cuenta bancaria. ¿Está? Es un dinero que está en poder de un tercero, o sea, de una entidad bancaria, pero que pertenece al ejecutado. Muchos piden el embargo de sueldo de una persona que está en relación de dependencia. Ustedes generalmente lo piden mediante oficio. No es buena técnica. La buena técnica, y a tenor de lo reglado, no sé si por 531 creo que es, que habilita a que esa medida se trae mediante cédula, que es una forma más expedita, una forma más segura y que otorga mayor garantía frente a cualquier cuestionamiento.
¿Por qué? Si ustedes tienen la cédula, lo pueden hacer por cualquiera de las dos vías, pero si tienen la cédula para hacerlo más rápido, más expedito y más seguro, ¿para qué van a ir al oficio? Entonces, todos como saben que piensan que lo tienen que hacer, no, el 531, creo que es 531, no, sí. Bienes en poder de un tercero. Si los bienes se encontraron en poder de un tercero, se notificará a este con el día personalmente o por celular. Ahí está escrito. ¿Ven? Recuerden esto. Si son bienes en poder de un tercero, ¿cómo se notifica? ¿Personalmente o por celular? Bien. Eso no cambia, por eso digo que lo pueden hacer mediante oficio, pero no es la vía más apropiada. Una vez, hasta acá está claro. Bien, una vez que la sentencia está firme y está efectivizada la traba de embargo sobre los bienes, ¿qué pasa? Si lo embargado es dinero, y está depositado en una cuenta judicial, lo único que cabe es practicar liquidación, y aprobada liquidación se cobra. Punto y aparte, no hay remate, nada. ¿Bien? Se practica liquidación de capital e intereses, se corre traslado al ejecutado. Una vez que se aprueba esa liquidación y queda firme, eso va a constituir la base regulatoria sobre la cual se van a regular los honorarios de los profesionales actuantes. Regulados los honorarios, primero van a cobrar los abogados, los honorarios y los aportes, y después el remanente va a ser pagado al ejecutante mediante el libramiento de un giro o una transferencia bancaria. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si lo embargado fueran bienes muebles semovientes o bienes muebles registrables o bienes inmuebles? En ese caso, cuando estamos frente a la subasta de bienes muebles o semovientes, nada más que muebles o semovientes, o sea, no de naturaleza registral, en ese caso no se requiere ningún trámite previo. Una vez que está la sentencia de remate firme y está trabado el embargo, el ejecutante simplemente le pide al juez que dicte el decreto de venta o auto de subasta, como también se lo denomina. ¿Bien? Entonces, ya tienen sentencia de trance y remate firme. Acá directamente ustedes embargaron bienes de naturaleza no registral, bienes muebles o semovientes. Entonces, sin ningún trámite previo, le piden al juez directamente la subasta de esos bienes, sin nada. Ahora bien, si se trata de bienes muebles registrables, como por ejemplo un automotor, en ese caso, tienen que pedir informe de dominio y de gravamen para certificar el estado, primero que es titularidad del deudor, el bien ese, y que está en su cabeza. Después existe algún gravamen, alguna prenda, algún otro embargo o alguna otra medida cautelar trabado sobre ese bien. Y también, por más que el código no lo diga, se pide generalmente un oficio a rentas, o ARBA, perdón dicho, ya no está más renta, para que informe la eventual deuda de patentes. Se va a pedir el secuestro y se va a disponer el remate. Bien. Ahora, a ver. Bien. Bueno, acuérdense acá, muy, muy esencial en todo esto que estamos viendo, que más allá de lo que dice el código, tienen que ver todo lo que dice la ley 14.238, que modificó y estableció el tema de lo que es la subasta electrónica, que ahora cambió sustancialmente. Antes los remates, tanto de bienes muebles registrables como de bienes muebles inmuebles, de bienes inmuebles, generalmente se realizaban en presencia del martillero. En el caso de los bienes muebles, era sin base y al mejor postor, y en presencia del martillero, y se debía pagar de contado. En el caso de los bienes inmuebles, también se realizaba con la presencia del martillero, donde generalmente asistían todos los oferentes y había puja, y él bajaba el martillo y eventualmente declaraba adquirente al que mejor había ofrecido el precio. Todas estas cuestiones han sido modificadas tratando de que en cierta medida la subasta judicial
tenga un mayor grado de seguridad, un mayor grado de eficacia, un mayor grado de garantía, de seriedad, de que se eviten interpósitas personas, ¿se dice? Bueno, la interposición de terceros, como antes estaba también la liga de martilleros, como se le llamaba, que iban y que presionaban y que trataban, bueno, todo esto a través se ha tratado de minimizar o de cierta medida de que desaparezca mediante la instauración a través de la ley 14.238 de la subasta electrónica, que va a operar también tanto para los bienes muebles como para los bienes muebles registrables, como también para los bienes inmuebles. Fíjense las diferencias que hay entre un caso y otro, pero fundamentalmente ustedes sepan que acá ahora se establece, primero, no hay asistencia personal de los oferentes. Esto es que tienen que hacer. Cualquier oferente se tiene que inscribir en un registro de postores que tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está? Esa es una condición sine qua non, acceder a ese portal desde el cual podrán participar electrónicamente de la puja. Acá no va a haber un día de subasta, sino que se va a fijar 10 días para la realización de la subasta, durante cuyo plazo los oferentes van a poder ir ofreciendo los valores para superar las propuestas anteriores, que encima tampoco no son, ¿cómo es? No es cualquier suma. Ustedes fíjense, el juez puede disponer, bueno, primero que puede disponer, antes lo que hacían era, para poder uno participar, iba directamente a la subasta, anteriormente, y ofrecían el acto de subasta y no pasaba absolutamente nada. Lo que tenía que hacer, una vez terminado el remate, depositar el 10% de la seña. Eso era en la época de que existía el remate en forma anterior con la presencia del escribano. Esto cambió a través de la subasta electrónica. Entonces, generalmente, pasa con los bienes muebles registrables, en los supuestos que el juez y con algunos bienes que no son registrables también, pero sí o sí también en los inmuebles, que el juez obliga, para los que quieran participar, que depositen en garantía un importe equivalente al 5% del valor de la base, o un importe que estima resultados. O sea, si uno quiere, más allá de inscribirse como postor para poder participar en la subasta, tiene la obligación de depositar el 5% de la base de la subasta, que muchas veces, por ejemplo, la base de la subasta, en el caso de inmueble, es las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Entonces el juez lo que hace es fijar como condición el pago de ese 5% para poder participar como postor en ese acto de subasta, que se llama ahora depósito en garantía. Lo que antes era la seña, ahora podemos decir que es el depósito en garantía. Pero ¿qué pasa? Antes la seña, ¿quién la pagaba? La pagaba solo el que resultaba adquirente, y pagaba el 10%, y después, una vez aprobado el remate, debía depositar el saldo de precio. Ahora, este depósito en garantía lo tienen que realizar todos aquellos que se inscriben para participar en esa subasta. ¿Está claro? Todos tienen que depositar ese importe de depósito en garantía. Obviamente que siempre que es bienes registrables, es siempre obligatorio. Es siempre obligatorio. En bienes muebles que no son registrables, el juez puede o no disponerlo. Bueno, la subasta se realiza dentro de un periodo establecido que es de 10 días. En ese lapso, todos los oferentes van a ir viendo las ofertas que se van realizando los demás. Si el mejor postor al que se le adjudicó el bien no concreta el depósito, porque ¿qué pasa? Una vez que se termina el día de la subasta, si hasta el momento mismo de la subasta, o sea, hasta 3 minutos antes, ¿sí? Hasta 3 minutos posteriores a que venza el plazo de la subasta, viene alguno y realiza como pillo, dice, yo le voy a ganar un depósito faltando 3 minutos y hago una nueva oferta, en forma automática el sistema extiende el plazo para realizar nuevas ofertas por 10 minutos más. Y así sucesivamente en la medida que se vayan haciendo nuevas ofertas. Pero una vez que se terminó el plazo para poder de puja o de posibilidad de la subasta,
el martillero que declara cerrado formalmente el acto, se cierra la posibilidad de seguir pujando, y tiene que presentar lo que se denomina la rendición de cuentas en el plazo de 3 días. ¿Dónde va a decir quién resultó adquirente, el postor bajo tal número, que pin, que pan y todo, cuáles son los gastos, cuál es todo lo que él tuvo como motivo de la subasta, y presenta esa rendición de cuentas. De esa rendición de cuentas que presenta el martillero, se va a correr traslado a las partes por el plazo de 5 días. Las partes la pueden cuestionar o no. Mientras tanto, el remate no está aprobado. Por consiguiente, aquel que resultó adquirente no tiene la obligación aún de depositar el saldo de precio. ¿Tá? Recién una vez aprobado el remate y notificado el adquirente, en el plazo de 5 días tiene que depositar el importe resultante. Si no pagara el importe resultante en el plazo de 5 días, esta persona que fue el oferente y que fue el vencedor en la puja, se lo va a declarar postor remiso. Esa es la figura del postor remiso. Es aquel que resultó adjudicatario en el acto de subasta y que después de aprobado el remate e intimado que deposite el precio producto de su ofrecimiento, no lo consuma, no cumple en el plazo, entonces se lo declara postor remiso. ¿Y qué pasa? Se tiene que llevar a cabo una nueva subasta. Ahí, con la vía de evitar gastos y todo eso, la ley dice que si los que le precedieron a ese, no retiraron el depósito que ya habían realizado en garantía, y realizaron, ¿cómo era que se llamaba esto? No me acuerdo cómo se llama esta figura, los que vienen detrás del primero, lo tengo acá. No sale. O sea, cuando uno se inscribe para la subasta y paga el depósito en garantía y todo también, garantía de reserva, ahí está, la garantía de reserva. ¿Qué quiere decir? Que uno, garantía de reserva era, bueno, no me acuerdo del título, el nombre. El juez, ¿qué hace? Si uno depositó a ver si lo tengo acá, un segundito. Vamos a poner postura máxima secreta, tiempo de extensión, reserva de postura, cuando entra en sonrisa. Es reserva de postura, perdón, esta es. Se llama reserva de postura. Entonces, si los que vienen atrás de ese que no depositó hubieran ofrecido como mínimo el 95 o más % de lo ofrecido por el anterior, tienen la posibilidad de que el juez al que le sigue, si hizo la reserva de postura, lo declara adjudicatario a él. ¿Está? Ahora, si ninguno de los que le sigue a este que fue declarado postor remiso ofreció como mínimo el 95% de lo que había ofrecido este postor remiso, acá hay una tercera oportunidad. Es que el juez le dé la posibilidad al que sigue, inferior al 95%, siempre y cuando tanto el ejecutante y el ejecutado presten conformidad para ello. Esto en la práctica no se va a dar nunca. Este es el supuesto, pero bueno, está previsto en la ley. ¿Está claro? Bien. ¿Qué pasa con el postor remiso? Tiene consecuencias, obviamente, claramente patrimoniales para el postor remiso. ¿Y cuáles son? Va a ser responsable de la disminución real del precio que se obtuviera en subasta, o sea, del precio que se tuviese en la nueva subasta o por la aceptación. Si se tuviera que realizar una nueva subasta y hay un precio inferior,
este postor remiso va a tener que pagar esa diferencia. Eso por un lado. Ahora, si no hubo una nueva subasta, ¿por qué? Porque se declaró adjudicatario al que venía atrás y que llegaba a ese 95% o más del 95% de la oferta que él había realizado, ¿está claro? Bueno, en ese caso él va a tener que pagar la diferencia entre lo que se lo adjudicó a este y la oferta que él había realizado. ¿Está? En ambos supuestos va a ser responsable siempre de la disminución del precio. Por un lado, debe afrontar los intereses que se devengaron de la deuda desde el tiempo en que se hizo ese remate y el que se formalizó definitivamente el segundo, o en el caso del postor remiso no, en el caso de que se hubiera adjudicado al que venía atrás no, porque se hace en forma inmediata. Y los gastos ocasionados, por ejemplo, ¿qué gastos ocasionados? Serían, por ejemplo, la comisión del martillero, en caso de que tenga que haber realizado un nuevo trabajo, una nueva subasta, y obviamente, si hay una nueva subasta, un gasto esencial es la publicación de dictos. Es otro de los gastos que necesariamente se le va a imponer y va a tener que pagar este postor remiso. Ese es el postor remiso. ¿Está claro? Cuando le preguntan, ¿qué es postor remiso? Esa es la figura del postor remiso. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué recaudos se exigen para el caso de la subasta de inmuebles? Ya vimos el tema, por ejemplo, de los bienes muebles. Bueno, para el caso de los bienes inmuebles, el abogado debe pedir que se libren oficios los del 568. Por un lado, debe pedir, a tenor del reglado, que se cumpla con el librado de oficios ¿a qué? A ARBA, para que informen las deudas por tasa, la deuda por impuesto inmobiliario, al municipio para que informe todas las deudas devengadas por barrido, alumbrado, higiene y conservación de la vía pública, tasa por servicio urbano, el TCU, a la municipalidad, y a obras sanitarias para que informe la deuda por el servicio de agua corriente. A esos tres entes se lo notifica mediante oficio, se pide el libramiento de oficio para que se presenten y informe la deuda que tiene. También, ¿qué tiene que hacer el abogado? Por más que no está expresamente arreglado en el 568, hace alguna referencia, no me acuerdo qué artículo, pero sí está en forma expresa en el Código de Nación que se tiene que librar un mandamiento de constatación. Es decir, se libra un mandamiento de constatación sobre el bien inmueble a los efectos de constatar o certificar el estado de ocupación actual de ese bien inmueble. ¿Está? O sea, por un lado, los oficios a la municipalidad, a rentas y a obras sanitarias. Después, el mandamiento de constatación. Otro recaudo esencial es la evaluación fiscal, que se pide a quién, se pide a ARBA también. ¿Por qué? Porque generalmente la subasta se va a decretar sobre la base de las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Bien, otro recaudo que tienen que pedir. A ver, ¿y qué más? Y también generalmente, una vez que se dispone de todo esto, a veces por economía procesal, lo que se pide a tenor de los reglados, creo que es por el 570, es que se intime al ejecutado a que en el plazo de 5 días acompañe el título de propiedad del bien a subastar, bajo apercibimiento de que en caso de que no lo acompañare, se va a obtener un testimonio, un segundo testimonio, o el testimonio que fuera a su costa en el registro de la propiedad. ¿Está claro? A ver, ¿qué recaudos entonces le van a preguntar? Muchachos, a ver, chicos, ustedes son ejecutantes en un marco de un proceso ejecutivo de conocimiento que están ejecutando la sentencia. Tienen embargado un bien inmueble. ¿Qué recaudos tienen que cumplir para llevar a cabo la subasta? Tienen que cumplir en principio, una vez dictada la sentencia de trance y remate, que esta está firme, tienen que proceder a ejecutoriar esa sentencia y, previo al dictado del auto de venta o decreto de subasta, auto de venta o decreto de subasta, se tienen que cumplir con recaudos previos, que son los del 568. ¿Y cuáles son? Oficios a renta, a la municipalidad, a obras sanitarias, a ARBA y a la municipalidad. A catastro, que también pertenece a ARBA, al efecto de elaboración fiscal, y mandamiento de constatación para certificar el estado de ocupación del inmueble. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor, clarísimo. Bien. Entonces son recaudos previos que deben cumplirse ¿para qué?
para obtener el decreto de venta. Bien. Una vez que está cumplido con todo ello y acreditado en el expediente, el juez va a dictar el auto de subasta o el decreto de venta. ¿Y qué va a ordenar? En pública subasta la venta del inmueble, va a establecer la base de la venta, que ya van a tener el informe de la evaluación fiscal, y por lo tanto de ahí la va a sacar el juez para establecer la base de la venta, va a sortear un martillero, que va a ser de la lista oficial, por sorteo de la Cámara de Operaciones, que es el organismo de Contralor, va a ordenar publicar edictos, y ahí no está la seña, bien, ahí no va a ordenar la seña porque ya no está más, ya estamos con lo que estábamos hablando hoy, del depósito en garantía, obviamente la obligación de rendir cuentas, y que el demandado en el plazo de 3 días acompañe el título de propiedad. También va a ordenar en ese decreto de venta que se cite a eventuales acreedores embargantes o benivientes, para que se presenten a hacer valer sus derechos. ¿De dónde van a surgir esos acreedores embargantes o benivientes? Y si es un informe del registro de la propiedad inmueble o del automotor, va a surgir de ahí mismo de que tienen trabadas medidas cautelares en el mismo registro. Bien. La subasta, ¿cómo se va a realizar? Obviamente se va a dar publicidad mediante edictos. ¿Qué más? Bueno, sepan claramente todos los artículos del 557 al 592, que están todos reformados, muchos de ellos por la ley 14238, o sea que si están con un código viejo, recuerden, porque tenemos la ley esta del tema de la subasta electrónica. Bueno, la rendición de cuentas, que es la que precisa, la que realiza el martillero. Bien. A ver. Lo de postor remiso ya lo vimos. Y después tienen el tema del supuesto de nulidad de la subasta, que es la del 587. Acá tienen que saber muy especialmente, porque es un régimen muy especial, la de nulidad de subasta. Solo procede por defectos de la subasta, por efectos del acto de la subasta. Todos los vicios anteriores, cualquiera que hubiera vicio anterior relacionado al procedimiento, ya sea la publicación de edictos o lo que fuera, se debió haber articulado o planteado a través del incidente de nulidad dentro del plazo de 5 días que usted tuviera conocimiento del vicio. Por lo tanto, la nulidad de subasta solo puede atacar o cuestionar vicios de la subasta en sí, no cualquier otro acto procesal que, por más viciado que usted haga, sucedió con anterioridad, no es cuestionable a través de la nulidad de la subasta. ¿Está claro? Bueno, otro es el plazo. El plazo de 5 días para plantear la nulidad de la subasta se cuenta a partir del día siguiente de realizada la subasta. Esto es un plazo especialísimo. ¿Por qué? Porque póngase que la subasta se realizó hoy, que es martes, o mañana miércoles. ¿Ustedes qué pensarían? Y bueno, si se realizó mañana miércoles, yo a partir del día de nota, que es el viernes, quedaría notificado. No. Acá la nulidad de subasta, expresamente el plazo para articular la nulidad de subasta por vicio acaecidos en el acto mismo de la subasta, empieza a correr al día siguiente de realizada la subasta. Si la subasta se realizó hoy martes, mañana ya empieza a correr el plazo de los 5 días para plantear la nulidad. ¿Está claro? ¿Y con quién se sustancia el incidente? Obviamente con las partes, ejecutante y ejecutado, con el martillero y con el adquirente o comprador en subasta. Después tenemos la figura del sobreseimiento en el juicio ejecutivo. ¿Y qué significa el sobreseimiento del juicio ejecutivo? Sobreseimiento se refiere al 573. ¿Y en qué consiste el sobreseimiento? Es la posibilidad que la normativa procedimental otorga al ejecutado, al cual se le subastó un bien, para que antes de pagado el saldo de precio por parte del comprador, recupere la cosa vendida.
es como un doble tiro más. O sea, al ejecutado que se le remató un bien, puede recuperar ese bien, cumpliendo con determinados recaudos, pero siempre y cuando tiene un límite para plantear la figura del sobrecimiento del juicio ejecutivo, que es que no se haya depositado el saldo de precio. Si se depositó el saldo de precio, pierde esa oportunidad. O sea, hasta antes de depositar el saldo de precio, el ejecutado puede recuperar ese bien que ya se le subastó en pública subasta. Para ello, además de hacerlo con anterioridad, que se deposite el saldo de precio por parte del adquirente de subasta, tiene que depositar el capital, los intereses, las costas del juicio, más una suma a favor de quien fue el comprador, equivalente a 1,5 el monto de la seña. Para poder recuperar eso, tiene que hacer eso. Si no, no va a poder hacerlo. Pero esto es una pregunta que generalmente se realiza, o también se realiza en el examen, tanto postor remiso como la figura del sobrecimiento del juicio ejecutivo. Son dos cosas totalmente distintas. Postor remiso para quien se presentó, ofertó, resultó adjudicatario y no depositó el saldo de precio. Tiene consecuencias patrimoniales. Este es para el propio ejecutado, que se le subastó un bien, y antes de que el que compró deposite el saldo de precio, puede recuperar ese bien, cumpliendo con estas condiciones que fueron las que yo le enumeré. ¿Está claro? Una consulta, me repite Sí. la capital, intereses, costas y una suma a favor del comprador. Equivalente a 1,5 el monto de la seña. Gracias. Bien, en el incidente de desalojo, que es el de 588, cuando se trata de subasta de inmuebles, se tuvo que haber hecho un mandamiento de constatación. Si a la hora de constatar el inmueble, correcto, se determinó la ocupación, bueno, hay que ver qué carácter de ocupación detentan, si no hay que recurrir al trámite del incidente, y una vez que está perfeccionada la venta, o sea, una vez que depositó el saldo de precio el comprador y se le otorgó la posesión, por así decir, judicial, ahí se materializa, se formalizaría el acto jurídico que da nacimiento a la propiedad en cabeza del adquirente. Pero si él tiene que recurrir, porque hay gente adentro, tiene que recurrir al trámite del incidente para sacar a la gente mediante un mandamiento de desahucio, aquellos que estuvieron ocupados en forma indebida el inmueble. Liquidación final, bueno, es la que ya les dije. Cuando se practica liquidación final, se corre traslado. Y después finalmente, chicos, que tienen que saber mínimas diferencias y que están claramente explicadas en el trabajito que está subido a la página, es el tema de las ejecuciones especiales, como es la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria, o ¿cómo se llama? La ejecución de la prenda con registro, y la ley de apremio, que con que sepan lo que está en 4 o 5 hojitas explicada, creo que está en un trabajo hecho por el doctor Jerez, con ello les alcanza válidamente, y está subido a la página como para poder abordar cualquier tema. Lo esencial es que sepan, obviamente, esto que vimos hoy, más esas cuestiones que válidamente, con que las tengan reflejadas en base al trabajo que está desarrollando, no necesitarían más que ello. Yo estoy sin pantalla de hoy, no sé por qué. Ahí estoy, ahí aparecí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consulta que quizás es bastante simple, pero no me queda claro cuándo queda firme entonces la sentencia de trance y remate. La sentencia de trance y remate queda firme. Primero, la sentencia de trance y remate, como yo dije, se tiene que... Puede haber dos formas de que quede firme. Sí. Una, cuando el ejecutado se presentó en el expediente, constituyó domicilio, entonces ¿cómo se lo notifica? Mediante notificación electrónica. Sí, electrónica. Electrónico, del abogado. ¿Está? Bueno. Pasados los 5 días sin que esa sentencia hubiera sido apelada, queda firme. Primer supuesto. Segundo supuesto,
el ejecutado tiene el domicilio constituido en los estrados de juzgado, porque no se lo notificó bien, pero no se presentó. Pasados los 5 días de notificada al Ministerio Legis, esa sentencia de Cermati quedó firme. Y el otro supuesto, el tercero, es cuando el ejecutado, cosa que no ocurre nunca, viene y se notifica en forma espontánea de la sentencia de trance y remate y la consiente. Perfecto. Son los 3 supuestos en los cuales la sentencia de remate o de trance y remate queda firme. Muy bien. O también, cuando, le voy a agregar una más, cuando apelada la sentencia de trance y remate por el ejecutado y concedido el recurso, dentro del plazo de 5 días del Ministerio de Ley de concedido que tienen para presentar la fundamentación, no presentar en la fundamentación. En este caso, cae desierto, se declara la deserción de recurso y por ende queda firme la sentencia. Otro supuesto más. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, si no es nada más, nos estaríamos viendo el lunes próximo, ¿no? Lunes próximo, 9 de la mañana, ¿está bien? ¿O qué horario les dijeron? No, eso le iba a preguntar si sabía qué hora era el examen. No, mañana lo tienen a Del Cerro, ¿no? No, Sí. pregúntele al doctor Del Cerro. Pero yo, para mí, no sé si para mí es a las 9. Para mí es a las 9. Profesor, tengo una última pregunta, perdón. Sí, la que quieras. Acá tengo incidente de nulidad como algo en el programa, que dice que se va a promover la nulidad de la ejecución por vía incidental cuando el ejecutado toma Bueno, conocimiento del vicio. la ejecución, cuando ustedes pueden plantear la nulidad de la ejecución por vía de excepción o por vía de 543, puede ser ese nombre. No tengo el... 500, a ver quién lo tiene. Sí, 543. 543, sí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Bueno, yo lo tengo en mi resumen, que dice que se promueve la nulidad de la ejecución por vía incidental cuando el ejecutado toma conocimiento del vicio con posterioridad al plazo de 5 ¿Qué días. pasa? Si el ejecutado toma conocimiento de no haberse hecho legalmente la intimación de pago, todo con anterioridad al plazo de oponer excepciones, al momento de oponer excepciones tiene que plantear la nulidad por vía de excepción. Ahora, si el ejecutado no tomó conocimiento, por ejemplo, del mandamiento de intimación de pago que se hizo en forma indebida, ¿bien? En un domicilio que era incorrecto. Por lo tanto, no se enteró, se dictó sentencia de trance y remate y el juicio siguió para adelante. Por H o por B, o ya sea por la publicación de edicto, cuando están por rematar algo, el tipo toma conocimiento del ejecutado. Entonces, en el plazo de 5 días que tomó conocimiento, puede articular la nulidad, pero en este caso lo va a hacer a través de vía incidental, no a través de excepción, porque el plazo para excepcionar está vencido. Entonces, pues dice, a través de excepción o a través de incidente. ¿Está? Perfecto. Si vos podés plantear la nulidad y tenés los elementos para plantearlo al momento de que fuiste notificado, lo vas a hacer a través de excepción, en el plazo de 5 días. Si vos tomás conocimiento con posterioridad, la vía de plantear la nulidad va a ser a través de la vía incidental. Perfecto. Las dos van a llegar al mismo resultado, declarar una nulidad, pero una es por vía de excepción y otra por vía de incidente. Un trámite muy parecido y muy similar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, un beso y abrazo para todos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, igualmente. Éxito para el lunes. Y bueno, espero que les vaya todo bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Un beso. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Muchas gracias, doctor.